Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos de nuevo a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Bueno, hoy quiero hablar de una noticia que se ofrece en la página de Numus, la Asociación Numismática, donde hablan de una nueva aportación para socios ofreciendo unos contratos de compraventa entre particulares. Entonces voy a hablar sobre estos contratos de compraventa y las facturas, porque creo que hay cuestiones que se nos están ocultando o esto es una cortina de humo para el fondo que subyace al contexto numismático y es la persecución que existe y que está ahí, que no que es innegable. Y voy a argumentar por qué creo que esto es así. Voy primero a poner una venda en el vídeo, quiero que se me entienda que voy a criticar mucho a Numus y voy a criticar a las asociaciones que, desde mi punto de vista, no están haciendo su principal tarea, que sería defender la numismática, eh, que debería estar en la prioridad. Y quiero que se entienda como una crítica constructiva. O sea, yo de verdad aspiro a que las asociaciones que deberían liderar la defensa de la numismática y deberían atacar al principal problema que existe ahora mismo, y es esa presunción de culpabilidad que tenemos los numismáticos, cuando realmente la cosa debería darse la vuelta. O sea, los numismáticos lo que somos es precisamente la garantía de la preservación de una parte del patrimonio. Bueno, entonces vamos a hilar esta omisión del deber en el que ellos se han erigido. Ellos se han puesto en una posición de defensa de la numismática como colectivo y creo que no se está atendiendo a ese deber. Y lo vamos a ver en cuanto a esta nueva aportación que hablan de los contratos de compraventa. Realmente, ¿qué es lo que aportan y qué es lo que no aportan? Vamos a verlo. Primero vamos a examinar qué es lo que dice Numus y qué es lo que ofrece. Bueno, lo que ofrece es un recurso a los socios. Me parece muy bien. Bueno, y hablan de que están trabajando en una línea claramente marcada de defensa y fomento del coleccionismo privado. Eso es lo que ellos dicen. Yo creo que se quedan bastante atrás de esta pretensión. Bueno, cuando tratamos con profesionales, con comerciantes, nos ofrecen factura como una obligación mercantil para la defensa del consumidor y por cuestiones tributarias. Bueno, pero entre particulares, pues Numus ofrece ahora pues un modelo. Una cosa que en principio pues es muy sencilla, pero bueno, y dice que tiene varias utilidades. Y citan, bueno, pues para formalizar seguros sobre nuestra colección, primero, como posible garantía ante controversias sobre la autenticidad de las piezas. Pues tener factura nos va a ayudar a poder obligar un poco al vendedor a responder. Futuras ventas en las que podamos tener una ganancia patrimonial. Esto, bueno, ¿beneficia al coleccionista o esto está beneficiando a Hacienda? Bueno, en fin, pues lo podemos hablar. Y en cuestiones hereditarias, para valorar una masa hereditaria. Bueno, pues también hablaremos sobre ello. Y dice Numus, cito, esto es todo textual de su comunicado en la página web, que es imposible enumerar todas las situaciones en las que podríamos necesitar una factura. Hombre, han mencionado seguros, garantías, tributos, sucesiones. ¿No se os ocurre una situación que podemos mencionar y que debería estar en la cúspide de nuestras preocupaciones como numismáticos? Sí, a todos se nos ocurre, y viniendo de una asociación cordobesa, pues, o que está por lo menos situada en Córdoba, su sede social, pues hombre, habría estado bien mencionarla y tratarla, porque esto es un problemón. Bueno, sigamos. Bueno, habla también de que es uno de los medios, no el único, que sirve para justificar que la moneda nos pertenece, ¿vale? O sea que también pues, puede servir como un medio para acreditar la propiedad. Bueno, todo esto me parece muy bien y
Nada, vamos a hablar sobre ello. Bueno, Numus ofrece 4 modelos. Bueno, un contrato de compraventa es algo muy sencillo, o sea, realmente tenéis en Google montones de modelos y bueno, simplemente lo único que hay que poner es lo que se vende, el precio que se paga, las partes, el transmitente y el adquirente y a fecha tal, pum pum pum, firmado y ya está. Bueno, ofrecen 4 modelos, uno en el que en el mismo acto se otorga, se consiente en la compraventa, se firma y se entrega la moneda y el precio. Un segundo modelo en el que la pieza llega con posterioridad, se retrasa o la entrega de la pieza. Y otro modelo en el que se aplaza el pago y un modelo en el que se aplazan las dos cosas. Primero se firma la compraventa. Bueno, recordar que la compraventa, el contrato de compraventa realmente lo único que acredita son obligaciones. La obligación del vendedor de entregar la pieza y la obligación del comprador de entregar el precio. Realmente no se ha acreditado que se haya producido esa transmisión. Con lo cual, simplemente lo que estamos acreditando es que existe la obligación. Numus me imagino que en estos casos en los que existe una demora en la entrega, pues tendrá también previsto algún modelo de comprobante, que es lo que realmente va a acreditar que la pieza ha sido transmitida. De hecho, vamos, desde los romanos con lo que se perfecciona una compraventa es con la entrega y aceptación de la pieza y del precio. Aquí lo único que estamos demostrando es que existe una obligación. Recordar el Código Civil, artículo 1089, creo que recordar que era, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Se nota que he sido opositor. Entonces, lo único que tenemos aquí es eso, un documento que acredita que existe una obligación, pero lo que nos interesa es que se haya cumplido la obligación. Por eso, generalmente, de lo que hablamos es de facturas. De facturas. Bueno, pero bueno, que todo esto pues está muy bien. Y Numus, bueno, pues remata que están siendo fieles a sus objetivos de asesorar, muy bien, pues bueno, hacen muchas cosas, bien, correcto, y apoyar y defender el coleccionismo privado como parte importante de la conservación del patrimonio numismático. Yo aquí es donde les pongo falta. No me entendáis que yo vaya a estar aquí como árbitro de nada, pero yo lo critico. Yo lo critico y además lo critico porque quiero que lo entiendan de forma constructiva. Yo este es el ánimo que tengo, de verdad, yo estaría afiliado a esta asociación o a otra si alguna de verdad coge la bandera y de verdad defiende el coleccionismo y defiende frente a lo que es el ataque de ese discurso en el que se nos acusa y se nos pone ya directamente el San Benito de que somos culpables. Entonces, por eso es por lo que yo critico esta posición tan débil o tan cobarde, en cierto modo. Y esto es lo que quiero hacer ver, que todo esto está muy bien, pero haría falta una defensa más fuerte del coleccionismo. Bueno, vamos a recapitular y a hablar de verdad sobre los puntos estos, a ver si de verdad esto defiende el coleccionismo y para qué sirve. Tenemos aquí los puntos en los cuales Numus basa la bondad de las facturas o de los contratos de compraventa que ofrece. Que es cierto, pero vamos a ver ahora los problemas. De cara a un seguro. Bueno, de cara a un seguro, primero, los seguros del hogar tenemos que saber que no cubren colecciones. Mirad vuestra póliza y vais a ver que no cubren colecciones y desde luego como haya algún problema vamos a tener una sorpresa muy desagradable. Así que la factura aquí no nos va a servir para nada. ¿Un seguro especializado? Existen seguros especializados, hablaremos sobre seguros algún día.
Y los seguros especializados, y yo tengo la experiencia de qué es de cómo funcionan, lo que van a evaluar es el riesgo. Van a evaluar si las monedas las tenemos en casa, en una caja fuerte, acorazada, con medios de seguridad, con alarmas, etcétera, etcétera, si las tenemos simplemente ahí custodiadas o si todos los fines de semana nos vamos con un maletín a convenciones y a exposiciones, si las monedas viajan, etcétera, etcétera. Evalúan el riesgo. Evalúan el valor de reposición. No les va a interesar el precio que se pagó por una factura. Tengamos en cuenta que cuando deban indemnizar, lo que tienen que indemnizar es el valor. Nunca hay que confundir valor con precio. Entonces el valor de reposición pues, va a exigir un peritaje y también lo que va a influir es que parte del riesgo es qué valor van a tener que indemnizar en caso de siniestro. La probabilidad del siniestro y el daño que se produce. Esos son los dos componentes fundamentales. Y aquí pues no es el precio que se pagó, sino ya digo, riesgo y valor. Y generalmente, bueno, para acreditar que las monedas están, un inventario es lo que te piden, no tanto facturas, sino que las tengas perfectamente inventariadas e identificadas, que es lo que todo coleccionista generalmente hace. Fotografía sus piezas, las colecciona, las ordena, clasifica, etcétera, etcétera. O sea, un inventario. Y bueno, fundamental, ya digo, evaluar el riesgo y al final, con esos parámetros, lo que van a hacer es parametrizar ese riesgo, esa posible indemnización, y de ahí van a deducir una prima para que ellos puedan obtener un beneficio. Entonces, realmente todo esto se resume en eso. Valor, riesgo y la prima que vamos a pagar. Si queremos que nos cubra mucho valor de reposición, pagaremos una prima muy alta. Vale, pero la factura y el precio que aparece en ella quedan al margen. Segundo punto, garantía. Garantía en la compraventa. Ya digo que aquí tratamos con particulares. Estamos hablando de derecho civil, no estamos hablando de profesionales. Generalmente hay dos cuestiones que nos van a tener que cubrir en cuanto a garantía. Lo que se llama el saneamiento. Sanear es resarcir por daños que no estuvieron previstos en la obligación de la compraventa. Bueno, saneamiento por vicios ocultos. El vicio oculto de una moneda pues va a ser que esa moneda, pues fundamentalmente el vicio oculto que podemos encontrar es que esa moneda sea falsa. Ya digo, estamos hablando entre particulares, entre iguales, coleccionistas de buena fe. Bueno, no es tan sencillo que podamos con una factura pedirle responsabilidades a un particular. Mirad, el saneamiento viene tratado en el artículo 1484. Y el vendedor efectivamente está obligado al saneamiento. La factura lo que sí que va a hacer es ligarnos la moneda con un vendedor, ¿vale? O sea, sí que vamos a identificar la persona. Pero de hecho, cuando vayamos a pedirle responsabilidad, pues va a ser complicado. O nos basamos en la buena fe, que sin factura también la vamos a tener que necesitar, o nos basamos en la buena fe o vamos a tener un contencioso. Y hay un problema, yo veo un problema muy gordo cuando nosotros exigimos saneamiento por vicios ocultos. Y es que, bueno, pues lo que habla del saneamiento por vicios ocultos es que es aquella causa, la falsedad de la moneda, que de haberla conocido el comprador no hubiese comprado esa pieza o hubiese pagado mucho menos por ella. Muy bien. Dice, pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuviesen a la vista. Lo normal es que la pieza la hayamos examinado, la hayamos visto y no detectáramos en el momento la falsedad de la pieza, o sea, que venga después de un examen más exhaustivo a lo mejor. Pero ya digo, nos basamos en buena fe tanto del comprador como del vendedor. Y dice, si el comprador es un perito quiere decir que entiende, que por razón de su oficio o por razón de ser numismático tiene un conocimiento, pues debería conocer la pieza y tener un conocimiento de que lo que está comprando es o no falso. Quiero decir, va a haber que presumir buena fe por parte de las dos partes. Va a haber que demostrar que, hombre, que eso no era evidente, que no se tuvo conocimiento. Muchas veces
pues es que cuando se compra algo se hace una cláusula en la cual pues que se deja claro que se tiene pleno conocimiento de lo que se está comprando, se ha examinado y todo está conforme y que se compra como cuerpo cierto, o sea, que asumimos cualquier problema que pueda, pero bueno, en fin, quiero decir, entramos en un contencioso en el que la factura realmente lo único que nos está identificando es quién nos la vendió, pero que todo esto no es tan sencillo, no es tan sencillo. No es una garantía muy fuerte la factura. Y el otro problema, el otro saneamiento es la evicción, que no sé si en las cláusulas de estos contratos habrán introducido, me imagino que sí, que habrán puesto alguna cláusula de saneamiento y de resarcimiento de daños por evicción. La evicción consiste en que aquello que nos vendieron y nos pusieron a nuestra disposición, de repente no podemos disfrutar de ella. ¿Por qué? Pues porque la perdamos. No la perdamos casualmente, no, se nos incaute. ¿Se os ocurren razones de incautación de nuestras piezas de las que no se mencionan por ninguna parte en esta entrada del blog? A mí se me ocurre una muy gorda, ¿eh? Saneamiento por evicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a reclamarle al vendedor porque la administración, en base a esta disposición transitoria segunda, nos ha requisado la pieza? ¿Mm? Bueno. Temas peliagudos. Y la factura aquí poco va a hacer. Bueno, hablaremos más de garantía. Tributos. ¿La factura nos ayuda? ¿O realmente en lugar de ayudar al coleccionista, a quien puede servir de ayuda esa Hacienda? Bueno, en fin, en principio son unas facturas entre particulares, ¿eh? O sea que sí, nos van a ayudar, nos podrían ayudar porque nos pueden dar razón de los valores frente a valores abusivos que la administración pueda pretender. Pero, y tiene muchos peros, primer impuesto en el que nos puede servir, en el IRPF, como una ganancia patrimonial, porque el señor que vende la moneda obtiene un dinerito y Hacienda enseguida está ahí, ojo a visor, y en rigor, ya digo que es entre particulares. Hacienda, en principio, si estamos pretendiendo no pagar Hacienda y bueno, y a ver de qué monedas hablamos, ¿eh? ¿Estamos hablando de miles de euros o estamos hablando de 50 euros, de 20 euros? En fin, bueno. Pero en principio, en rigor, aquí existe una ganancia patrimonial. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que pagar? El transmitente, que es el que recibe el dinerito. Y Hacienda entiende que recibes un dinerito y que es un ingreso. ¿Por qué hay que tributar? Por esa ganancia patrimonial, o sea, el valor por el que se vende, el valor de transmisión, menos le podemos deducir el valor de adquisición de la moneda, ¿vale? Solo por la ganancia. Pero claro, nuestra factura lo único que está acreditando es el valor de transmisión, el dinero que ganamos. Pero para deducirnos el valor que o el dinero que tuvimos que pagar por adquirirla, pues ahí no tenemos ninguna acreditación. Y eso es lo que nos interesa como vendedores. Luego al vendedor no le está ayudando porque necesitaría la factura anterior. Menudo follón de facturas ya. Y todo para pagar Hacienda. Otro impuesto, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Entre particulares no hay IVA. El IVA se paga cuando hay profesionales. Son los profesionales los que tienen que hacer facturas con IVA y se devenga este impuesto. Pero entre particulares, el impuesto que se devenga es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Aquí quien paga es el adquirente, porque resulta que Hacienda detecta que hay un señor que tiene un dinero sobrante y es capaz de comprarse monedas. Con lo cual dice, cuidado, capacidad de pago, nuestra parte. Siempre con esa voracidad que caracteriza al Estado. Aquí, por lo que debemos tributar es por el valor real entregado, de la pieza que se está adquiriendo, o del bien mueble o inmueble, lo que sea que se está adquiriendo, el bien patrimonial. No es el precio, de nuevo, para Hacienda, Hacienda siempre va a presumir y siempre va por delante con que le estamos engañando. Y esa presunción es diabólica como siempre y como conocemos tendremos que demostrar que no es así. O sea, la presunción la lleva siempre el Estado con ese rodillo
que nos quiere hacer pasar. Entonces, la factura tampoco nos ayuda especialmente, puesto que ya Hacienda presume que estamos declarando un valor en esa factura mucho más bajo. Y entrarán en una comprobación de valores si el bocado es suculento, si estamos hablando de piezas importantes, con los inmuebles automáticamente se comprueban y por eso han inventado el valor de referencia y todas estas mandangas que son nuevamente atropellos al consumidor, bueno, al contribuyente, al ciudadano. Luego entonces tampoco la factura lo que acredita es un precio, pero no acredita el valor real o de mercado de la pieza. Tampoco nos va a proteger especialmente si Hacienda se quiere poner a hacer comprobaciones de valores. Otro tributo, el impuesto de sucesiones, que conecta con el siguiente punto. El impuesto de sucesiones lo pagan los causavientes y por lo que habrá que tributar es por el valor real y de mercado y además para el reparto de la herencia es lo que va a influir también. O sea que de nuevo no se trata del precio que se pagó, sino del valor real y en el momento en el que se va a devengar el impuesto, el día del fallecimiento del causante. Si es una factura de hace unos años, no nos sirve porque hay que calcular el valor real de la pieza en el mercado y de forma libre en el momento en el que se produce el deceso. Luego tampoco nos sirve ese retrato de un precio que supuestamente se pagó. Y Hacienda entrará en comprobaciones de valores y los herederos también querrán saber el valor real de esas piezas, no lo que se pagó. Luego tampoco para los tributos va a ofrecer gran ayuda. Sucesiones. Para sucesiones, los herederos lo que quieren es repartir equitativamente la herencia. Y de nuevo nos vamos a que vamos a necesitar el valor de los bienes del caudal relicto que hay que repartir. No lo que se pagó por una pieza, porque habrá pasado el tiempo, las piezas se revalorizan o no, pero queremos saber lo que realmente valen, algo actualizado. Tampoco la factura nos puede servir más que como una indicación. Y llegamos al espinoso tema de la propiedad. Digo espinoso porque aquí entramos en arenas movedizas de expropiación y tal. Bueno, un poco, ¿qué es lo que pasa con los inmuebles? ¿Qué es lo que siempre se nos pone, ¿no? Con esto del contrato de compraventa? Lo que queremos es un poco eso que tenemos inculcado en el imaginario colectivo de la protección, de la compraventa, cuando compras una casa y cómo te quedas tranquilo, ¿no? Con una compraventa. Bueno, en los inmuebles, efectivamente, la compraventa, el documento ese, se suele hacer ante un fedatario público. Se hace en documento público. Vamos al notario. ¿Vale? Entre particulares, un contrato privado solo obliga a las partes. En cambio, cuando hay un fedatario público, ese fedatario compromete o ofrece una seguridad, puesto que ya ese contrato lo deben observar y respetar todos los demás. Él da fe de que lo que está ocurriendo ahí es cierto. Y recordad que en la compraventa de inmuebles en el notario no es la firma del contrato, sino que el contrato se aporta como título, pero el fedatario, el notario, lo que da fe es de que se entrega el inmueble y se entrega el precio. Y por tanto, serán por cumplidas las obligaciones y se produce la transmisión de la propiedad. La propiedad no se transmite hasta que no se entregan mutuamente las obligaciones y se aceptan. En ese momento ya queda transmitida la propiedad. Esto se lleva al registro de la propiedad. Al registro de la propiedad solamente pueden entrar documentos públicos y en ese registro de la propiedad, donde se guarda además todo el camino, todos los avatares de ese inmueble, de manera que siempre se va transmitiendo, A transmite a B, B transmite a C, C transmite a D, no se omite nunca ninguna transmisión. En el momento en el que se rompe la cadena, el registro de la propiedad ya no ofrece esa seguridad. Por eso es por lo que se pide una nota simple, se accede al registro de la propiedad para comprobar que quien nos lo vende es dueño y de verdad puede transmitir la propiedad. Y entonces es donde surge la fe pública registral,
que ofrece el registro de la propiedad y nuestro inmueble y nuestra propiedad queda perfectamente acreditada frente a cualquiera. Esto ocurre con los inmuebles, porque en el registro de la propiedad solo es un registro de inmuebles. Esto en el caso de los muebles y en el caso de las monedas no es cierto. Los inmuebles es una cosa que está unido a la tierra, está expuesta a una comprobación física inamovible y es muy fácil registrar la propiedad, la posesión, etcétera, etcétera, y están ahí, a la vista. Pero los bienes muebles se meten en un bolsillo, se ocultan, se pasan, se venden, no existe ese registro. En los bienes muebles, la propiedad se basa en la posesión de buena fe. No existe un registro de bienes muebles. Existe un registro de bienes muebles para bienes muebles muy particulares. Pero hablamos de maquinaria agrícola, pero no para monedas ni para objetos de consumo normales. Entonces, la posesión de buena fe es lo que acredita la propiedad. Siempre la buena fe se debe presumir. Quien diga que no existe buena fe y que la posesión no es propiedad, tendrá que probarla. Un robo, un delito, todo eso, una ocultación, todo eso siempre hay que probarlo. Pero en principio no es necesario para acreditar la propiedad ningún título. Ya digo que esto se quiebra en el caso del tema que nos ocupa del patrimonio histórico y de las leyes que tenemos en España. Pero en principio no es necesario esta compraventa, que por otra parte ya digo que solamente genera obligaciones, no genera hechos y las consecuencias. Pero bueno, la factura no sería necesaria para acreditar la propiedad. Aquí es donde entramos en temas espinosos. ¿Por qué este interés por acreditar la propiedad? Pues es que no se nos oculta, o sí se nos oculta, pero no debería ocultársenos, el problema de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Puesto que esta disposición transitoria cuarta rompe esa presunción de buena fe, sino que al contrario, presume el carácter demanial de todos los objetos integrantes del patrimonio arqueológico y todas nuestras monedas antiguas, pues puede que sí, puede que no, pero cuando quiera el Leviatán o cuando quiera el Estado, pues entenderá que sí que son patrimonio arqueológico. Y si no acreditamos su adquisición antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, tenemos que acreditar que las hemos comprado antes de la entrada en vigor de la ley. Y esto ocurrió el 19 de julio de 1985. Pues si no acreditamos que las hemos comprado antes de julio del 85, son propiedad del Estado. Y aquí es donde a lo mejor viene el interés por las facturas y por acreditar. Y entonces es cuando digo que en lugar de pelear contra esta barbaridad, en lugar de defender los derechos de los coleccionistas, lo que hacemos es plegarnos a la ley y empezar a dar valor a una cosa que no haría falta si no fuera por esta barbaridad jurídica. Pero la factura tampoco nos sirve en estos casos, puesto que nos está diciendo que hay que acreditar su adquisición antes de 1985. Por tanto, una factura, una compraventa, un documento que acredita que hoy, 2024, compramos una moneda, no nos sirve. Hoy la hemos comprado, pero el origen de esa moneda se presume, para esta ley, se presume ilícito. Por tanto, no nos va a servir tampoco para esto. Y es una triste forma de pelear por los derechos de los coleccionistas ofrecer este bálsamo ineficaz de las facturas. Puede resultar más eficaz si consideramos no la barbaridad máxima de la Ley de Andalucía,
sino la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, vigente en todo el territorio español, y realmente todas las leyes autonómicas vienen a ser un calco de esta, con el añadido de la disposición transitoria cuarta, que eso sí que es ya el pegote máximo. Bueno, pues en el artículo 44 ya nos establece esa presunción de dominio público. No establece un régimen retroactivo, pero son bienes de dominio público cualquier objeto que haya sido descubierto como consecuencia, objeto propio del patrimonio histórico español, cualquier objeto descubierto como consecuencia de excavaciones. Entonces aquí no establece una presunción, no establece una retroactividad. Y aquí es donde entienden que el poseer una factura demuestra que no ha sido descubierta esa moneda como consecuencia de una excavación, que la hemos comprado. Tampoco nos sirve la factura para esto, porque Menganito nos la ha vendido y eso es lo que estamos acreditando. Pero no acreditamos que Menganito no ha ido por la noche con un antifaz y un detector de metales a expoliar un yacimiento. Y aquí entraremos en que cautelarmente nos denunciarán si le caemos mal al arqueólogo de turno o le caemos mal a la autoridad de turno, y nos denunciarán y cautelarmente nos incautarán todas las piezas y les dará igual que tengamos factura, porque esas facturas no demuestran el origen lícito de la pieza. Y aquí el juez seguramente, si nos defendemos bien, nos dará la razón, porque en principio en España no existe esa presunción del origen ilícito de las piezas. Es al contrario, hay que demostrarla. Problema: hay peritos, hay arqueólogos que se prestan gustosos a demostrar de forma absolutamente ridícula que esa pieza salió de la tierra. Temas de arcillas frescas, temas de lo que sea, y métodos científicos que consisten en enterrar un gato negro a la luz de la luna, o no sabemos cuáles son. Pero bueno, peritos que están dispuestos a demostrar el origen ilícito. ¿Vale? Entonces las facturas van a ser una demostración muy débil frente a un peritaje, porque ya digo, no demuestran nada. Entonces, si hemos visto que no son eficaces las facturas, si hemos visto que son elementos de prueba muy débiles, que se me entienda, las facturas están muy bien, siempre documentar las cosas está muy bien, y alabo en eso el asesoramiento a los asociados y todo eso está muy bien, pero la verdadera razón de que le demos ahora tantísima importancia a las facturas, para mí, a modo de ver, no es luchar y defender el coleccionismo. La verdadera razón de todo este tema de las facturas es que estamos reconociendo el pecado original de la numismática. Estamos colaborando con esa presunción maldita. Estamos dándole la vuelta al derecho. Estamos dándole la vuelta a todo lo más elemental de los principios generales del derecho. Estamos dándole la vuelta a la presunción de inocencia y a la buena fe. Estamos colaborando con ese ataque a la numismática. Estamos reconociendo que hay un origen no supuestamente, o sea, un origen ilícito de nuestras piezas, y debemos romper esa presunción. Y esto tiene que ser al contrario. Entonces, no están defendiendo el coleccionismo, se están plegando y tratando de adaptarse a los dictados de esos aires de cancelación. Esta es mi crítica. Mi crítica es que está muy bien todo este tema, pero tiene que venir acompañado de verdad defender la numismática. Repito otra vez lo que ya dije en un vídeo anterior: obras son amores y no buenas razones. No hagamos tanto disimulo, no vengamos siempre con simulaciones, con falsos motivos. Yo pienso que todo este tema de las facturas, de acreditar la propiedad, etcétera, etcétera, no es más que porque estamos asumiendo el discurso cancelatorio por parte de un lobby que lo que pretende es destruir la numismática y el coleccionismo para preservar unos intereses reservados a unos pocos,
que son los que van a manejar esos hilos y están luchando por ese lobby. Ni siquiera podemos hablar del conjunto de los arqueólogos, puesto que los arqueólogos son demasiados como para repartir ese pastel que se está defendiendo. Van a ser los enchufados, los cercanos a los poderes públicos, pues el lobby. Entonces, realmente estamos participando de un engaño. Y esta es la denuncia que yo lanzo. Es verdad, ya sé que, en fin, pues que lo único que puedo hacer es denunciar y difundir la verdad desde mi punto de vista, desde luego, claro. Pero, en fin, yo he dado muchas razones y cualquiera que quiera defender que no es así, que no existe la disposición transitoria cuarta, que pues que si puede que lo haga. Si puede que lo haga y ya digo, yo sobre todo me gustaría, mi verdadero deseo es que se rompa esta lacra de la persecución a la numismática, se recupere el sentido, la buena fe y el derecho. Si yo me ofrezco y Numismática Activa, creo que todo el mundo estamos muy dispuestos a colaborar en la defensa de la numismática. Y bueno, pues si hace falta cualquier ayuda, yo, vamos, estoy ofreciendo razones por las cuales todas estas legislaciones y la disposición transitoria en primer lugar son ilegales, son inconstitucionales y habría que acabar con ellas. Y si hace falta cualquier ayuda, ya digo, yo colaboro, me ofrezco, Numismática Activa está disponible, todos nuestros miembros, por muy enconados, por muy muchas veces hirientes, por muy mal que nos podamos llevar, yo creo que la defensa de la numismática tiene que estar por encima. Y desde luego yo no quiero ninguna medalla, o sea que todas esas razones que yo doy, si alguien las quiere utilizar, adelante, y si necesita más ayuda, adelante. Y después las medallas que se las ponga quien quiera. Pero por favor, vamos a hablar de verdad, vamos a hablar sinceramente de cuál es el problema de la numismática. Y las facturas no son algo que colabore a solucionar ese problema. Al contrario, lo que estamos haciendo es plegarnos. Bueno, esta es mi denuncia y por lo que no quiero que se entienda que estoy en contra ni de documentar nada, ni de hacer facturas, ni de la transparencia. No, lo que no quiero es que se utilice como medio para darle la razón al lobby cancelador y a las leyes absurdas que tenemos. Hay que luchar contra ellas. No me extiendo más. Muchas gracias a todos por la atención y por escuchar lo que digo, y espero que os haya interesado y ahí queda para el debate. Muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós.